Vamos a hablar en este programa de un concepto fascinante. No existe en la divulgación española, lo vamos a crear en este programa. Es el de la cuarentena hiperdimensional. Si estás viendo este vídeo, estarás familiarizado con los vídeos de conciencia, espiritualidad, otras realidades. Si eres suscriptor del canal Un Salto Cuántico, estarás curado de espanto de todo lo que se ha contado aquí. Pero el punto de partida de la cuarentena hiperdimensional es el siguiente. ¿Cómo es posible que la vida de muchas personas esté tocada o vinculada con otras realidades o ciertos milagros o cosas inexplicables y otras nada en absoluto? Por la cuarentena hiperdimensional. Quédate a ver este programa que está hecho con el corazón y de verdad que me brotó del alma. Quería compartir con vosotros no el concepto, sino ciertas anécdotas personales que quizás os recuerden algunas de vosotros y sobre todo las consecuencias maravillosas que tiene este concepto, porque hay consecuencias positivas. Y este tema da explicación a la gran pregunta que se ha hecho mucha gente a lo largo de las últimas décadas. ¿Por qué se permite el mal en el mundo? ¿Por qué no vienen fuerzas divinas de intervención y arrasan con los malos? Todo esto vamos a hablar. Anécdotas personales, adaptación del holograma, conciencia, cuarentena hiperdimensional y, por supuesto, asistencia divina benévola de otras realidades. ¿Y cuándo va a ser esto? Pues en un programa maravilloso que comienza ya. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Pareja. Gracias a todos por estar ahí. Fijaros bien que el concepto de la cuarentena hiperdimensional es fascinante porque, sin que yo sea un especialmente psíquico, agente psíquico, ni especialmente vinculado a la ufología, ni he tenido contactismo directo, ni nada, sí es verdad que mi vida ha estado tocada, en cierto sentido, por presenciar ciertos eventos paranormales o hiperdimensionales, tanto en negativo como en positivo, debo decir. Seguro que tú que estás viendo esto también, o personas que conozcas. Otras personas, sin embargo, parece que están vetadas de que le cuentes lo más mínimo. Ni lo más mínimo admite ni un comentario. Con nada que estás hablando de ese tema, ¡pua!, saltan como un resorte y cambian de tema. Pues bien, vamos a hablar de todo esto y vamos a ver las implicaciones que tiene esta cuarentena hiperdimensional. La cuestión es que parece que no todo el mundo tolera en su vida o en su programa de vida la misma cantidad de eventos paranormales o hiperdimensionales, otras realidades. Hay una cantidad limitada de pruebas de que otra realidad existe. Somos un espíritu encarnado y de algún modo cuando vienes existe una limitación de la amnesia espiritual con la que vienes, que no es total, sino parcial de memorias de tiempo lineal de otras vidas. Y existe también la participación de la inmersión total en esta realidad. Si tú supieras que existen otras realidades o existe una asistencia en el juego del parque en positivo para que no te pierdas, no podrían decírtelo. ¿Por qué? Porque si sabes que te van a ayudar, no tienes posibilidad de elegir el bien o el mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Poder elegir lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, voy a hacer esto que ya me ayudarán o ya me salvarán, o no. Ya veremos cómo va esto. No puedes enterarte, no es bueno para la experiencia inmersiva y para la evolución espiritual comprender todo esto o tener unas pruebas muy contundentes de que esto es así, o al menos que existan pruebas empíricas. Volviendo al plano individual, el nivel de tolerancia de que existe otra realidad que no es el mundo físico y otras realidades positivas y también las negativas, pero vamos a centrarnos en las positivas, aunque algo diremos de la otra. El contacto con otras realidades paranormales, por así decirlo, varía de una persona a otra. ¿Y de qué depende esta cantidad de tolerancia o de límite o de cantidad? Depende de tres factores: libre albedrío, la alineación subconsciente de las personas y el destino de la persona. Como decimos, el libre albedrío es importante y
el otro lado siempre debe necesariamente respetar tu libre albedrío, porque si no, no tendría sentido la simulación. Tengo un programa sobre la simulación de la realidad que habitamos, de que realmente estamos constantemente eligiendo para calibrar, elevar o devaluar nuestro nivel de ser. Con respecto a la alineación subconsciente, es cierto que si tú te alineas subconscientemente con cierto tipo de entidades o de realidades, es posible que atraigas como feedback ese contacto, esa anomalía en tu vida, esa alta extrañeza, en palabras de Laura Knight. Y también tenemos la cuestión del destino. Ciertamente en mi vida, no sé si ha sido interferencia o destino, pero aunque de pequeño me gustaba el tema de los ovnis, de fantasmas y algunos temas, no era especialmente fiebre del tema, pero creo que estaba en mi destino comprender ciertas realidades, porque yo estaba vinculado a una ciudad y también por un patrimonio familiar de mis abuelos, en una zona muy intensa, histórica, con una cantidad de alta extrañeza, que todo eso estaba ahí y todo eso pues tenía que estudiarse en algún momento y poder comprender todos los fenómenos que se iban a vivir en el futuro. También he podido dar luz a otras personas dentro de mi rango limitado de actuación con el canal, pero he podido comprender muchísimas cosas. Quizá haya destinos marcados donde se van a enfrentar a estas realidades, mientras otros nada en absoluto. Otras personas tienen una alineación subconsciente que no quiere saber para nada de fenómenos paranormales. Esta inclusión en tu vida de lo paranormal puede ser en negativo, con la influencia del bajo astral, o en positivo, mediante la influencia de seres que podríamos denominar angélicos, inteligencias divinas, suprahumanas, superiores, que quieren que cumplas tu propósito y tu misión de vida. Por supuesto que si alguien muy crítico entra aquí dirá que no hay inteligencias divinas, que todas son negativas y que todos son entes negativos disfrazados de luz. Sin perjuicio de que existan impostores, por encima de eso existen entidades angélicas de asistencia que crean milagros que te salvan. Todos tenemos batallitas de juventud, embriaguez y de coger el coche y de anécdotas de decir no pasó nada porque Dios no quiso, ¿no? Porque Dios no quiso, Dios concretamente que tiene un universo por gestionar, o ciertas entidades que están pendientes de que la gente cumpla su misión y su propósito y no magnifican los daños o minimizan el riesgo. Existen sin duda esas entidades de asistencia. Sin embargo, algo superior siempre podría protegerte o guiarte hasta un límite de cuarentena, de forma que no manifieste que existe. Porque debe respetar necesariamente tu libre albedrío. Porque si tú sabes que tienes asistencia, no podrías elegir bien o mal pensando que las cosas malas tienen malas consecuencias. Vamos a ahondar en algunos otros casos. Con respecto a la orientación subconsciente de muchas personas, es cierto que yo he investigado el fenómeno de las estelas químicas durante muchísimos años y voy a contar dos anécdotas flipantes y luego seguimos con el desarrollo de la asistencia angélica y de los milagros que te ayudan. Voy a contar dos anécdotas que os van a fascinar. Con respecto a la alineación subconsciente, yo he estado implicado en muchos fenómenos paranormales. Por ejemplo, aparte del patrimonio familiar, tuve que estudiar en Derecho por destino, creo. Para otra vida elegiría otra profesión, pero por destino me metí ahí, y aquello, la Facultad de Derecho de Córdoba, es un antiguo hospital de tuberculosos, está mega hipercargado. Dicho lo cual, yo hice allí una serie de investigaciones, algunos sí vieron los potentísimos resultados de la cantidad de manifestaciones del otro lado que había allí, y otros no vieron nada y decían, yo no quiero saber nada de eso. Ya ellos manifiestan una orientación de que físicamente se retiran. Pero hay personas que, por estar en su destino, no tener que ver eso, cuando tú le planteas, oye, está pasando algo sobrenatural, declinan siquiera el mirar. Y voy a contar esos dos ejemplos. En primer lugar, con respecto a las estelas químicas, que insisto, he contado mucho menos de lo que he averiguado, a ver si saco tiempo, pero os lo contaré todo poco a poco. En mayo de 2019, ese día fue horrible, un día 19 de mayo creo, era el Festival de Eurovisión. Ya sabes que ahí hacen rituales y cosas raras con esos grupos rarísimos que salen con letras horribles y cosas que hemos visto sacrílegas y herejes de muy mal gusto, ¿no? Antiespirituales, en definitiva. Hay veces que se han abierto portales a saco y lo tengo grabado además el día 19, y ese día de mayo vi muchas anomalías, la grabé y acabé en la comunión del hijo de un amigo.
Y allí, en el campo, a los pies de Sierra Morena, estaba viendo yo una fumigadora, lo que parecía ser una fumigadora, pero que no era un avión. Hay veces que hay aviones fumigando y otras veces cosas que parecen aviones fumigando. Lo he explicado en mi divulgación, lo he grabado y ya lo explicaré gráficamente nuevamente cuando pueda. Caso es que estaba viendo una especie de cilindro que fumigaba, un clásico, un cilindro que fumigaba o que dejaba una estela, y no era un avión, y empezó como a pixelarse, como si fuera un dibujo hecho de videojuego, y empezó a fallar el píxel, a parpadear el objeto, como si fuera un píxel de videojuego. Y yo estaba hablando en ese momento con un amigo que se llama Nacho, y digo, Nacho, por favor, mira para arriba. Y dice, ¿por qué, Parejo? Digo, mira para arriba, por favor. ¿Que voy a ver un ovni o qué? Digo, sí, mira para arriba. ¿Pero qué dices? ¿Cómo va a ver un ovni? Que mires para arriba, por favor. Y no miró para arriba, parpadeó varias veces el objeto y desapareció. Digo, te has perdido un aparente avión que acaba de desaparecer y que no era un avión, que era claramente un cilindro. Se lo perdió por no mirar para arriba. Voy a contar otra anécdota adicional. Era el año 2015, creo, y fui con unos amigos, con 3 amigos más, fuimos 4, a Bucarest, capital de Rumanía, ¿vale? A hacer turismo. Pero hubo un sábado que acabamos en una discoteca, muy chula por cierto, lo pasamos muy bien, y nos fuimos de allí a las 6 de la mañana, lo último, ¿vale? Cerraron la discoteca a las 5:30, y buscando un taxi, estábamos fuera de la ciudad, esperando un taxi que habíamos llamado para que viniera, y estaban hablando tonterías los amigos. Evidentemente todo el mundo ligó menos que un jorobado en una piscina, pero bueno, ahí estaba comentando las mejores jugadas del partido, de cómo lo pasamos y tal. Evidentemente habíamos bebido, solo bebido, ¿vale? Y un poquito, lo normal en esas circunstancias, y jiji, jaja, y de repente el cielo estaba encapotado de una manera antinatural. Es de los cielos no tóxicos, sino encapotado. Había una capota artificial sobre esa parte del planeta Tierra. Forma parte del fenómeno de los chemtrails, y pasaron 3, no eran aviones, claramente mirando hacia arriba, eran las 6:30 de la mañana o las 6:15, había sobre un cielo reflectante que era de noche, empezando a amanecer, era verano, pasaron, no eran 3 aviones, eran claramente 3 bolas que tiraban una estela. En ese momento yo le dije a mi amigo, que estaban hablando tonterías, que si me ha dicho una, que la otra, que esa me gustaba a mí, que no me ha dicho, que yo le he dicho. Y digo, por favor, callaros. ¿Qué pasa, Parejo? Y digo, mirad para arriba. Dice, ¿pero por qué mirad para arriba? ¿Qué vamos a ver? ¿Un ovni? Fue lo mismo que ocurrió años más tarde. ¿Qué vamos a ver? ¿Un ovni? Por favor, mirad para arriba. Y en ese momento, mientras tú le decías a 3 amigos que están mirándose las caras, por favor, mirad para arriba, ves que no te hacen caso, le dice, por favor, mirad para arriba. ¿Qué vamos a ver? ¿Un ovni? Le digo, no, 3 ovnis. Venga ya, Parejo, ¿cómo vamos a ver un ovni? Pero venga, no digas tonterías, ¿qué vamos a ver un ovni? Dice, bla, 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 bla. Y yo en ese momento veía como 3 bolas surcando, dejando 3 estelas. Fue un espectáculo impresionante, a las 6:15 de la mañana. Aquello duraría unos 50 segundos, y durante 50 segundos ninguno de los 3 que esperaba un taxi, que no tenía nada que hacer en mitad de un descampado, ¿no? Zona exterior, miró hacia arriba. El fenómeno desapareció por delante y no llegaron a mirar, cachondeándose de mí, de que yo veía ovnis donde no lo sabía, y ni siquiera miraron. Por lo tanto, esto es una prueba más de la cuarentena hiperdimensional, que me he dado cuenta de que yo, que he visto, que me he orientado a estudiar el fenómeno de las estelas o a estudiar ciertos fenómenos, he visto cosas mientras que otros que estaban delante como si no hubiera pasado nada. Forma parte, como digo, de el libre albedrío, el destino y la alineación subconsciente. Y otro tercer ejemplo, ¿no?, sería el siguiente. Creo que era 2021 o 22 que alquilamos una casa en Trasierra, que es la Sierra de Córdoba. La alquilé con mi hermana, mi prima, familia, y por la noche en el porche yo estaba hablando con mi prima en el césped que hay, mientras que permanecían en el porche mi cuñado y el marido de mi prima, y hablaba con mi prima de que mira qué cielo estrellado, y le dije que si se fija bien, hay veces que hay estrellas que se empiezan a mover y que por tanto no son estrellas, que la gente dice que son satélites, pero no son satélites.
Digan lo que digan, no son los satélites de Elon Musk. Eso es una narrativa ahora que se dice es un satélite de Elon Musk. Pero no lo son. La prueba es que cuando se mueven esas estrellas de buenas a primeras, acaban desapareciendo generando un movimiento errático. Así, ¿no? Como de... ¿vale? Sería algo así, ¿no? O parábolas, o una parábola que cambia de buena a primera y no son satélites. Bien. Mientras hablaba de eso con mi prima, al rato, una de las estrellas, pasarían unos minutos, digo, mira, esa lo está haciendo. Ocurrió. Y empezó a moverse y dice, Fran, ¿es verdad? Digo, claro que sí, prima. Ostras, verdad, se está moviendo. Y ese fenómeno duró por lo menos 50 segundos o más. Tiempo durante el cual a mi cuñado y el marido de mi prima, que estaban a 3 metros debajo del porche, yo decía, por favor, venid hacia aquí, porque levantaros y venís para aquí si queréis ver un ovni. ¿Un ovni? ¿Cómo vamos a ver un ovni? Por favor, levantaros, que se está moviendo. Mirad que claro, cómo la estrella se mueve y las demás no. Por favor, venid. Venga ya, hombre. Venga ya, pero hubiera sido tan fácil como levantarse, verlo y desacreditarme. No lo hicieron. Esto del fenómeno de la estrella que se mueve lo he visto con otra persona, casualmente, con personas que sí tienen el conocimiento de que existe otra realidad paralela, ¿no? Que interactúa con esta. Pero hay personas que por su destino, por su alineación subconsciente, no pueden ver eso. Mi amigo Nacho, que si alguna vez ve esto, recordará que el evento. Mira hacia arriba que va a haber un ovni clarísimamente, un cilindro fumigador que está fallando el camuflaje óptico. Venga ya, Parejo, que dice, que no digas tonterías. Pero no miró. Esos 4 amigos de Bucarest. Parejo, mirad para arriba, por favor. ¿Qué vamos a ver? Un ovni, Parejo, está flipado con los ovnis. No, vaya a ver uno, no, 3. Y no miró ninguno en más de 50 segundos que duró el fenómeno. Y la estrella, de cielo estrellado, la estrella que empieza a moverse, mi prima lo vio conmigo, alucinante, y al final los otros 2 que estaban allí no lo vieron. Volvió a pasar la última, o hace 2 noches viejas también, que dije, mirad para la sierra que ocurren fenómenos siempre, no sé por qué, en Nochevieja, en Año Nuevo. Y también 2 personas de la reunión de la Nochevieja vimos un fenómeno preternatural, una especie de luz que parecía moverse como una bolsa de plástico que se mueve, pero era una luz, y por tanto una bolsa de plástico no puede ser iluminada. Pero era un movimiento así, hasta que cayó y desapareció. Y al final, el pozo que te queda cuando lo compartes con alguien y los demás no es, tú y yo sabemos que lo hemos visto y los demás no. Siempre pensarán que estamos locos, que era una bolsa o el satélite de Elon Musk, pero nosotros sabemos por el movimiento del objeto o por las circunstancias que ni era un satélite, ni era una bolsa, ni era nada. Era otra realidad, una luz interactuando. Me gustaría decir que el fenómeno de las luces en el cielo no siempre son ovnis de otro planeta ni ovnis interdimensionales. Hay orbes de luz que suelen interactuar con la conciencia del sujeto. Por tanto, quizá en la Sierra de Córdoba, al pensar en ese fenómeno, algo se activó, ¡boom!, y jugó con nosotros, porque esos fenómenos interactúan con la conciencia del espectador. De algún modo están conectados, pueden verlo. Si tú hablas de eso y tal, ¡pum!, aparece de buenas a primeras, puedes llamarlo el fenómeno. Pero aquí está la magia de esta simulación y de este holograma, que se adapta a las circunstancias de cada jugador. Por tanto, hay participantes en la experiencia inmersiva, que es Planeta Tierra 3D, donde no deben saber que existe otra realidad para que no se acuerden de que son un espíritu encarnado y de que, bueno, volverán, que consideren ficticiamente que esta es la única vida y que tomen decisiones pensando que el tiempo es limitado y que no eres inmortal. Es limitado y no limitado, según se mire, pero con respecto a esta vida sí. Por tanto, estos 3 fenómenos y otros más que os podría contar, muy sangrantes, me hace pensar que hay personas que tienen una cuarentena hiperdimensional. Ni su orientación subconsciente les permite verlo, ni su destino les permite verlo. Porque quizá mis amigos con los que fui a Rumanía, quizás si lo hubieran visto, se hubieran hecho preguntas en su vida, que se hubieran quedado flipando y a lo mejor no hubieran hecho lo que tenían que hacer, tener los hijos que han tenido, que tenían que hacer, o estar lo que estén haciendo ahora, ¿no? Quizá le hubiera perturbado tanto que se queda flipado y hay algo que te impide verlo. A veces puede ser el propio, el mero mecanismo del holograma, y otras veces algo que te protege de que lo veas porque te va a hacer más mal que bien. Y es que realmente esos fenómenos se pueden producir, se pueden ver como físicos, pero
depende la realidad de los que lo perciban o de los que lo presencien. El holograma se adapta a las diferentes longitudes de onda de los participantes. Si hay personas que no están destinados a verlo, se readaptarán las circunstancias para que lo vean los que los tienen que ver y los que no, no. Si es algo de ver, si es algo de escuchar, lo escucharán la anomalía solo quienes tengan que escuchar el mensaje, el susurro o lo que sea que cambie la circunstancia o que despierte la conciencia o que cumpla la función positiva o negativa que pudiera ser, que se pudiera dar. La cuestión, llegado a este punto, es que existe esa cuarentena hiperdimensional o paranormal para las personas y suele ser individual de cada persona. Cada persona hemos de partir de la base de que tiene un ser con una cantidad limitada de circunstancias y de interacciones o de poder presenciar efectos paranormales no físicos o influencias de otras realidades en nuestra realidad física. Esto incluye no solamente los ovnis o los susurros, tiene que ver con los milagros, tiene que ver con la intervención divina para que no se cause el desastre en tu vida violando la cuarentena. ¿Alguna vez, y os pregunto y quiero que comentéis, habéis presenciado algún milagro, os ha pasado algo extraordinario? Que digan, madre mía, eso fue un milagro, que no pasara nada. Seguramente hay algo que os ha pasado en este sentido. Hay una persona que actualmente está muy vinculada a mí y que me contó que de pequeña le pasó algo. Y es que saltando a la hoguera de San Juan, el típico juego de saltar, había una hoguera por la noche en el campo y al saltarla tuvo un traspiés, un fallo y ella presenció cómo estaba cayéndose hacia el fuego de cara o de boca, ¿no? Te va a salir más, pero dice que no sabe cómo, se iba a caer, pero algo la empujó hacia un lado y no cayó hacia el suelo. Pudo notar cómo una fuerza invisible o corriente invisible la salvó de caer al fuego en un fallo que tuvo. Bien, evidentemente esto es una percepción subjetiva, no hay nada que pueda demostrarlo, pero esta persona pues tiene la consideración de que algo lo salvó. Y es que realmente ahí está la intervención divina paranormal de que te salva porque por tu misión de vida no puedes estar en cama o con todo totalmente quemada, o esto es algo que no se puede consentir en la misión de vida. Vamos a gastar el comodín del público, no, pero el comodín de salvarte que te quemes el pellejo. Podemos poner más ejemplos. Imagínate que tú te caes sin querer de la terraza y te das cuenta cómo de algún modo hay una fuerza invisible y una especie de tejaillo de toldo que de algún modo amortigua de manera milagrosa tu caída, pero tú te das cuenta que la gravedad ha funcionado mal. Imagínate que repites la operación, otro día tienes el mismo fallo y te das cuenta que te caes desde cierta altitud y tampoco te matas. Entonces adquieres la conciencia de que hay algo que no quieres que te pase nada. Hay algo al otro lado que te protege. Y por lo tanto estás protegido y eres un chosen, un elegido y un protegido. Podrías estar tentado, en este caso, de demostrarle a tus amigos que tienes poderes sobrenaturales de antigravedad para que no te mates. Imagínate que repite la operación y es muy posible que por la alineación subconsciente, por presenciarlo a otras personas, por gastar el comodín de que personas vean lo que no pueden ver y por no respetar que ellos no pueden tener contacto con esa realidad, lo repite la operación y te parte la pierna. Y te parte las piernas. Y ya te dicen tus amigos que estás loco, que te has tirado por el balcón inútilmente porque eres tonto y no hay nada realmente que te protege. En este caso habría fallado la protección hiperdimensional, pero es que realmente, como decimos, desde el otro lado positivo hay que guardar esta cuarentena hiperdimensional. También con respecto a la fuerza del bajo astral, que ahora está muy de moda por la serie de Stranger Things, ciertamente también tienen que respetar tu libre albedrío. El problema es que hay personas que se conectan con esa frecuencia y abren el campo para la interferencia sintonizándose y generando un entrelazamiento cuántico con ese reino. No obstante, cortamos desde aquí esa conexión y vamos a centrarnos en los milagros y en lo positivo. Es decir, la intervención paranormal de fuerzas divinas o positivas, porque no todo es malo en este mundo. Ya he hecho mucha divulgación sobre el lado bueno y positivo, la mitad positiva de la vida, os invito a verlo nuevamente, y es que a pesar de que las personas piensan que estamos atrapados en una
granja prisión 3D de materia, que todo es muy malo, la ley de la selva, eso es solamente una porción o parte de la realidad que no explica todas estas dinámicas o mecánicas en juego. Se dice que los vegetales, que tengo aquí una de mis plantas favoritas, se dice que el reino vegetal es una conciencia de 2 dimensiones o de segunda densidad, ¿vale? Segunda densidad me gusta más que dimensiones. En cualquier caso, la vida parece avanzar desde un estado de conciencia de planta, avanzando de una conciencia muy limitada, a una conciencia 3D física, con otras dimensiones espaciales y temporales, una dimensión temporal y 3 espaciales. Y también hemos tratado a lo largo de años en este canal, que por cierto, aprovecho para decir que fue reseteado en 2020, ¿vale? Pero bueno, no sé cuántos vídeos hay ahora mismo subidos, pero ya voy por más de 1000 y pico desde 2014. Pasa que tuve que reiniciarlo en 2020 por los acontecimientos. Bien, en este canal se ha tratado de la interferencia de los seres 4D. Podéis verlo como cuarta dimensión o cuarta densidad conciencial. 4D es por ponerle un nombre. Entidades inmateriales que interfieren en tu vida. Creo que esos seres son limitados, ¿vale? Los que interfieren, los hostiles al ser humano, y que existe por encima jerarquía que sí abogan por un mundo positivo y ordenado. Son las llamadas fuerzas divinas. Por lo tanto, habría una pregunta que ha surgido especialmente en los acontecimientos de 2020 a 2023 en Mundo Consciente, que es ¿por qué se permite todo esto que ha pasado tan malo, tal cantidad de tergiversación y mal y distorsión y mentira? ¿Por qué no vienen las fuerzas positivas y echan a los malos y limpian el bajo astral y echan a los políticos retorcidos, parasitados? No es tan fácil, ¿de acuerdo? Porque, como hemos visto, las fuerzas positivas tienen un límite para intervenir por individuo, de forma que no puede ser ostensible a los demás y tampoco puede gastar todos los comodines del mundo y quemarlo. Solamente ocurre en casos muy determinados. Entonces, intervenir para salvar el mundo a todos, sin respetar el libre albedrío y las cuarentenas hiperdimensionales de las personas, no sería justo. No sería respetar su libre albedrío, porque en los acontecimientos de 2020 y las mentiras de 2020, 21, 22, hay personas que han elegido alinearse con la mentira voluntariamente y otras que no. Y dentro de esta simulación, en nuestro estadio evolutivo, se permite elegir el mal, así de fácil. Puedes elegir bien o mal. ¿Y qué mérito tiene? Pues fíjate, tiene mucho mérito elegir bien porque puedes elegir mal, que es lo fácil. Así de sencillo. Dicho lo cual, estas fuerzas positivas, divinas, prohumanas, siempre se mantienen dentro de un espectro de negación plausible. Negación plausible. Así funcionan las fuerzas 4D. Operan de forma que siempre pueden ser negadas. No sé cómo se la apañan, pero no hay una prueba física, no hay una grabación de vídeo. Todas las pruebas son opinables, o son pruebas objetivas, opinables, o muy reales, pero totalmente subjetivas, que presenció un individuo. Os digo que fue extraordinario las bolas de luz en el cielo en Bucarest a las 6:30 de la mañana. Fue extraordinario. Y algunas que he presenciado que, por favor, mirad para arriba. Y no ha mirado nadie. Y el que no tiene que mirar, no mira. Pues con más razón, si estas fuerzas de intervención, porque gran parte de fenómenos chemtrail y otras luces son fuerzas camufladas hostiles, no todas. Las fuerzas positivas, si están ahí alumbrando o dándote esperanza, ¿vale? Como moviendo una estrella para decir, estamos aquí, tío, tranquilo, ¿vale? Solo puede ser subjetivo para las personas que puedan tolerar esa información. Pero como decía, la vida evoluciona desde lo vegetal hasta lo animal, el ser humano con una especie de animal pero que se le ha integrado un espíritu, y también se integra en fuerzas 4D no sometidas al tiempo lineal. Pues bien, ¿existe un orden o existe solamente la ley de la selva? ¿Estamos atrapados en la granja Arconte? ¡Qué malo es todo! Pues no, en absoluto, no, y te lo voy a demostrar también con todo este razonamiento. La ley del más fuerte, o aquello de que el grande se come al chico, solamente funciona en los niveles inferiores de la evolución y del mundo físico. En reinos superiores, inmateriales, hay un orden menos agresivo. Luego ocurre que estamos en un reino en Midgard, en el medio, y se juntan la dinámica de todos los reinos. Se da igualmente la circunstancia de que en este planeta han participado seres humanos 3D en alineación o en contubernio, a veces en consonancia con inteligencia no humana de la 4D, generando ya
no una forma de existencia o una serie de conflictos que no son detrás de física, guerra física, sino conflictos interdimensionales o conflictos hiperdimensionales. El que no siga mi divulgación debe saber que yo todos los días tengo que decir la palabra hiperdimensional, si no, no me quedo tranquilo y no puedo dormir bien. Pues bien, los conflictos hiperdimensionales se forman por la interacción entre humanos 3D y 4D. ¿Por qué está diciendo esto? Porque esta cuarentena hiperdimensional nos lleva a la conclusión, por lo que ahora veremos, que conforme avanzamos más allá de la fisicalidad y de la sustancia etérica y astral, parece que las barreras de protección se eliminan y por lo tanto existe más capacidad de intervención divina. A ver cómo podemos explicar esto para que veáis cómo tiene todo sentido. La energía vital, que es energía etérica, es bastante agresiva. Cuando tú tienes hambre, haces lo que sea por comer. Tu perrito, que es muy mono, ¿vale? ¿Qué mono da? El día que tuviera hambre y tal, pues se comería cualquier cosa. Y si puede, te pegaba un bocado a ti si no tuviera más nada que comer, ¿de acuerdo? Pues entonces, cuando hay hambre o cuando la energía vital quiere sobrevivir, es despiadada, ¿eh? Por eso tenemos que aprender a dominarla. Sin embargo, más allá de este reino, la ley de la selva se diluye bastante. En este reino se participa con leyes de la física y de la biología y de la sustancia etérica, que es agresiva. Pero, como somos seres espirituales de un mundo inmanente menos agresivo, hemos venido a dominar todo esto, ¿eh? Lo que sí es cierto también es que cuanto más comprendes todas estas dinámicas hiperdimensionales, más parecen eliminarse las barreras de protección y más protegido estás. Realmente tú no estás aquí solo, ni atrapado. Esto es muy importante lo que voy a decir. Tú no estás atrapado en este reino físico, no, estás participando, pero conservas el anclaje con el reino espiritual. No creas que lo has perdido, por tanto no estás atrapado, estás transitoriamente aquí hasta que completes el proceso. Entonces, una cuestión muy interesante es que hay ciertas tecnologías que son físicas y 3D que podemos utilizar para bien o para mal. Un cuchillo se puede utilizar para bien o para mal. Los hombres utilizan cuchillos, pistolas, armas como herramientas. Y por tanto, las herramientas y la tecnología es un uso inteligente de los medios que tenemos a nuestro alcance. Por encima de este mundo o de reino físico, tenemos la energía etérica que conoce muy bien las inteligencias no humanas extraterrestres. Los extraterrestres o los alienígenas, inteligencias no humanas, conocen muy bien la energía etérica y las leyes o las paradojas espaciotemporales y cuánticas para poder operar e intervenir en nuestra realidad. Tienen una tecnología y esa tecnología permite alterar la sustancia etérica, la sustancia temporal, por así decirlo, o los eventos del tiempo, y también pueden afectar la materia física. Ahora bien, fijaros bien que este mundo no es negativo y según escalas evolutivamente tiende todo a hacerse más benévolo. La prueba es la siguiente. Hay ciertas tecnologías de la antigüedad que dominaban el éter, que eran mágicas y que solamente podían ser utilizadas por puros de corazón. El caso clásico es el Arca de la Alianza. Si habéis leído el Antiguo Testamento, una de las 12 tribus, que eran solamente los levitas de la tribu de Leví, tenían unos rituales de purificación para poder tocar el arca y que no se formara la traca. Posteriormente, en un punto de la historia, los filisteos, que no tenían instrucción espiritual, roban el arca como objeto de poder que echaba maná, derribaba muros y le daba instrucciones. Era un objeto muy poderoso, creado con una entidad no humana. No lo considero el Dios absoluto. Pero hacía falta ser puro de corazón para manejarla. Cuando la cogieron los filisteos, crearon plagas, pestilencias y enfermedades y se desprendieron de ese objeto maldito. Si habéis visto la película Indiana Jones en busca del arca perdida, ahí lo que se da a entender es que los nazis, como tenían ansia de poder, abren el arca y desatan la caja de los truenos, una serie de entidades malévolas que los derriten. Ahí está el tema. Cuando la abrieron los nazis con el alma sucia de querer dominar el mundo, salió una energía que los derritió y los mató a todos. Habéis visto la película. Pero también, eso que nos explicó Steven Spielberg, lo plantean en el Antiguo Testamento con respecto a los filisteos. Los filisteos también, vamos a robar el arca para manejar el mundo como los judíos o como los hebreos. Lo cogieron y tal, ¡boom!
y le estalló encima el cacharro, y en vez de darles maná y comida, pues le dieron plagas y pestilencia. Bien. Esto quiere decir, fijaros bien, que solo los puros de corazón podían tocar el arca. Ahora diréis, sí, pero esas tribus hicieron el mal con los demás. Sí, pero en la creencia quizás errónea por un condicionamiento mental de que hacían lo correcto porque se lo decía el Dios absoluto del universo. Con lo cual el ritual de purificación, fijaros bien qué forma de hackear la realidad. Inteligencias no humanas de carácter negativo que instruyen a humanos 3D que son un espíritu con capacidad de abrir portales interdimensional, de tocar una máquina etérica y hacer que funcione en el sentido deseado, burlando su protección. ¿Cuál es la protección? Esta energía o esta tecnología no física solo pueden dominarla personas buenas, personas que no tengan el alma sucia, ni tengan malos pensamientos. Bueno, pues vamos a crear personas de buenos pensamientos, sentimientos y un buen caldo emocional y un aura limpia, pero sin embargo vamos a decirle que hagan esto porque lo manda Dios y que es lo bueno, y actúan en la creencia. Por lo tanto, fijaros bien que este universo respetaría el libre albedrío de los que lo hacen mal en la buena creencia, porque lo estás eligiendo en una creencia equivocada. Por eso, todas las campañas de desinformación se basan en hacer creencias equivocadas en todos los niveles, a nivel médico, científico. Cuantas más creencias erróneas, mejor, política, etcétera. Bien, esto quiere decir, de algún modo, que el truco de utilizar a humanos con carácter intermedio para usar tecnologías etéricas o abrir portales sin saberlo, ¿vale? Lo hemos visto en muchas películas y conoceréis algunos casos seguramente, quiere decir que por encima de donde están las inteligencias no humanas o los alienígenas regresivos, hay otras potencias superiores que tienen límites de seguridad. Ese límite de seguridad es, no se puede pasar de aquí, ¿vale? No se puede pasar de aquí siendo sucio. Por tanto, los que estén alineados con bajo astral o una frecuencia negativa tienen un límite hasta aquí. Por eso, con todos los respetos, las personas que están muy metidas en la narrativa de que estamos atrapados han conectado con las frecuencias negativas que quieren defender a los demás y sienten el atrapamiento que sienten las entidades negativas que no pueden expandirse por encima de un cierto límite, porque existe una cuarentena hiperdimensional incluso para ese bajo astral. Esta es la catarsis del vídeo, pero no termina aquí, porque todavía hay más cosas que habría que decir. Como se ha explicado por el mecanismo de protección del arca, de los filisteos, habéis visto el tema de los nazis, ¿no? El arca perdida, cuando la abrieron, pues salió de todo y murieron todos, ¿no? Y luego se cerró, ¿no? Pero eso implica que existen unos mecanismos de protección de este tipo de tecnología. Entonces, por encima de cierto grado de evolución ascendente alineada con el creador, existe más cercanía con el creador o esa fuente original. Y por tanto, al estar cerca del campo emanativo, los seres depredadores que consumen energías disarmónicas no pueden acercarse a ese campo. Por eso ellos piensan que están atrapados, y es verdad. No pueden, es una cuestión frecuencial, es como un muro. Bien. Esto quiere decir que la ley de la selva, el más fuerte se come al chico, no ocurre en todos los planos, sino solamente en los planos inferiores o en los intermedios, como este, donde no se permite mucho mal, pero sí se permite elegir equivocadamente para que aprenda la lección y no dejarse embaucar por entidades hiperdimensionales y por cantos de sirena y por lo que no puedes ver o no sabes bien lo que estás haciendo. Bien, con independencia de la complejidad que crean las interacciones entre seres 3D y 4D, una cosa está clara. Existe una cuarentena hiperdimensional que funciona por individuos. Eso generaría un campo colectivo común y en el caso de que hubiera un ataque despiadado de fuerzas de intervención no humanas hostiles, alienígenas o seres de bajo astral, contra los seres humanos, propiciado por seres humanos que le bailan el agua, que contribuyen a las mentiras y a la apertura de los portales o la inestabilidad del espacio-tiempo, jugar a ser dioses, portales, CERN, etcétera, etcétera, ¿vale? Se crearía una inestabilidad tal que de algún modo se permite. ¿Y cómo se produciría la intervención positiva? Se tendría que producir de manera que se respete la cuarentena de todas las personas. Y la intervención sería de manera sutil. La intervención sería de manera que no se note, como el empujón que salvó del fuego a la persona que se iba a caer de cara y desfigurarse para toda la vida. O como el volunto que te da de, oye, mira para arriba que va a haber un ovni
¿Por qué? Un ovni, ¿cómo va a ser? Eso es imposible. Algo te protege, mi voluntad es no verlo porque mi alineación es que paso de otras realidades. Me centro en el mundo físico 3D y el holograma lo respeta. Este holograma se adapta a todo eso porque el holograma es finalmente un reflejo del destino, de tu alineación subconsciente, y a veces se rompe la regla de la cuarentena por estas entidades haciéndolo de forma que no se note o que se note lo menos posible. Porque de saber nosotros que actuamos con redes de seguridad, pues no actuaríamos como actuamos. Me gustaría finalmente que me comentarais milagros que hayáis vivido en vuestras vidas. Yo he tenido muchos. Me acuerdo una vez volviendo de Granada que perdí un momento la concentración mirando el móvil o algo. Son muchas horas sin dormir, mucho trabajo, los pleitos, las preocupaciones, las llamadas y tal. Y recuerdo que bajé un momento la mirada para poner la radio o un compa, y cuando me levanté tenía enfrente un camión, pero algo me dijo, cambia de atención, y miré y pude poner el volante en marcha y reconducirme en el último instante, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado algo por un chispazo que he dicho, madre mía, me ha dado por mirar en el último instante, o ha habido algo que me ha salvado sin duda? Estoy convencido que muchos en vuestra vida, si tenéis marcado un propósito o estéis alineado con hacer el bien o con los buenos propósitos, estoy seguro que habréis tenido milagros que os favorecen. Por eso, fijaros bien qué interesante la catarsis de este vídeo, que cuanto más alineados estéis con el espíritu, con la fuente original, con el creador, con lo armónico, más cantidad de protección espiritual vais a tener, porque rompen las fronteras del reino. Es decir, esos reinos superiores, inteligencias divinas angélicas, ¿vale? Aunque ya sé que existen seres chungos que se han hecho llamar arcángeles, pero existen entidades divinas angélicas prehumanas que podrían violar la cuarentena hiperdimensional, ayudando a evitar un desastre puntual que vendría muy mal para todo el plan hiperdimensional de saneamiento o de lo que haya que hacer el destino de la persona. Cuanto más alineado, cuanto más esté alineado con los campos o los reinos más cercanos al centro emanador, que sería la fuente original. Por lo tanto, tranquilo, no te alinees con la perspectiva de que estás atrapado, de que estamos en la ley de la selva, porque este mundo no funciona así tan aciago ni tan negativo. Simplemente la ley de la selva funciona para los animales y en ciertos momentos de acción, de huida, y hay veces que hay que fajarse y que correr y que huir o que competir. Sin embargo, fuera de esos supuestos anómalos, existe esa protección espiritual, pero no se puede manifestar de forma que la vea todo el mundo, ni siquiera que la veas tú. Siempre se protegen para no violar la cuarentena hiperdimensional, para no violar tu libre albedrío, que puedas seguir eligiendo sin pensar que hay una red de seguridad, y tu alineación subconsciente. Y recordad, esa protección parece debilitarse y esas intervenciones se pueden dar más cuanto más orientado estés hacia esos campos o reinos superiores. Mientras que esté orientado hacia la animalidad y pensar que todo es malo, la ley de la selva, menos capacidad de influencia para los milagros. Bien, lo voy a dejar aquí. Por favor, contadme vuestros milagros. Contadme estas veces que habéis dicho, por favor, mirad esto que es ciertamente anómalo. Y hay personas que aunque lo tenían delante no han girado la cara. O conversaciones que me ha pasado a mí. Déjame que te explique lo que está pasando. Mira, esto es simple, por favor, déjame que te calles, que no me interesa. Y algo se ha protegido, boom, y no he podido contarlo ni explicar algo que estaba relacionado con otras realidades, y es que no han querido escucharlo. Por lo tanto, no os enfadéis cuando hay personas que no quieren saber nada de estos temas, ¿de acuerdo? Porque están dentro de su cuarentena hiperdimensional y tienes que respetar su frontera, igual que los seres divinos que protegen este reino y nos protegen, no pueden intervenir a saco, vamos a echarlo a lo malo, porque hay muchas cosas en juego. Están las cuarentenas, están las libres elecciones de las personas que se alinean, las personas que han abierto los portales o la caja de Pandora sin saberlo, pensando que hacían bien o en el nombre de la ciencia, y tantas cosas. Contadme vuestra experiencia, ¿vale? Que me interesa. Y este fue el programa de la cuarentena hiperdimensional, un concepto que no existía, cuarentena de las fronteras de lo paranormal. Este mundo tiene una frontera, está protegido, los reinos superiores están protegidos de lo malo, y nosotros también a cierta escala.
Lo dejo aquí, no sin antes deciros que efectivamente, que os quiero, que os adoro y que os compro un loro, ¿de acuerdo? Este es el mío, que lo tengo aquí, el vuestro va de camino. Gracias, os quiero, lo hice con el corazón. Espero que os haya gustado.